Un juramento pronunciado en voz baja junto a una tumba gélida puede ejercer una fuerza mayor que un rifle cargado. Nadie en la apacible comunidad de Copper Creek pudo prever que la promesa, sellada por un granjero solitario ante la memoria de la mujer amada y perdida, resurgiría, manifestándose en la forma de 3 pequeñas figuras temblorosas en medio de la nieve invernal. Esa mañana de blancura inmaculada, la quietud que envolvía la vasta llanura se vio abruptamente interrumpida por un golpe vacilante en la puerta, seguido de unas palabras que lograron helar hasta el fuego crepitante en el hogar. Nuestra madre falleció esta misma mañana. No tenemos a dónde ir, pronunciaron las pequeñas. Tomás levantó la vista, y lo que sus ojos captaron no fueron meras intrusas, sino fragmentos rotos de un pasado que él creía haber sepultado definitivamente. Entonces ya están en casa, musitó, antes de percatarse de que había empleado el singular, como si la dolorosa pluralidad de aquella frase no alcanzara a cada una de las niñas que tenía delante. Suscríbete a Grietas EL Corazón para no perderte las impactantes revelaciones que están por venir. El viento arrastraba copos de nieve, ligeros como ceniza diáfana, danzando en espiral alrededor del porche. Las robustas botas de Tomás crujieron sobre la madera envejecida mientras salía a su encuentro, dispuesto a ofrecerles auxilio. Eran 3 pequeñas figuras, envueltas en la fragilidad de la niñez. La mayor de ellas, con los labios resecos y una mirada que, a pesar del temblor evidente, se mantenía firme, sostenía con delicadeza la mano de la más pequeña, quien aferraba con fuerza una muñeca de trapo a la que le faltaba un ojo. En el centro, una niña de cabello oscuro, recogido a medias por un lazo deshilachado, observaba al hombre con una mezcla indescifrable de aprensión y desafío. Sus vestimentas eran raídas, las capas estaban empapadas por la nieve, y de ellas emanaba un tenue aroma a humo distante, como si hubieran atravesado un incendio invisible, una calamidad que no dejaba cicatrices físicas, pero sí olfativas. «Entren», exclamó Tomás, apartándose para permitirles el paso, su voz resonando con una urgencia inesperada. El calor que emanaba de la estufa las envolvió al instante, como un abrazo reconfortante y largamente anhelado. Un narrador que susurra en la mente de quien escucha atentamente podría afirmar que Tomás era un hombre de manos endurecidas por el trabajo, un corazón remendado por las cicatrices de la vida. Y así era, en efecto. Los años dedicados a arar la tierra indómita y a sepultar recuerdos dolorosos lo habían tornado hosco y retraído con las personas, pero, paradójicamente, lo habían vuelto sumamente tierno y afectuoso con los animales. Suscríbete a Grietas EL Corazón para ser el primero en descubrir los nuevos y fascinantes relatos que compartimos. Desde hacía 5 inviernos, la ausencia de su esposa Clara pesaba en la casa. Ella había perecido al dar a luz a un bebé que tampoco logró sobrevivir por mucho tiempo. A partir de entonces, el hogar se había sostenido únicamente con el eco de sus propios pasos y el efímero murmullo de la radio, un débil sonido que utilizaba cuando necesitaba ahuyentar los pensamientos intrusivos. La hermana mayor fue la primera en hablar. Su voz, aunque baja, portaba una determinación inquebrantable. «Me llamo Alma. Ella es Lía, y la más pequeña es Ruth», dijo, señalando con el mentón un envoltorio húmedo que llevaba bajo el brazo. «Mamá dijo que le entregáramos esto a usted si algo nos pasaba». Tomás fijó la mirada en el paquete envuelto en tela. Su pulso vaciló antes de atreverse a tomarlo. La tela estaba cosida con un hilo azul, idéntico al que Clara solía emplear en sus labores. Un escalofrío seco le recorrió la nuca, un presentimiento helado. «¿Cómo se llamaba su madre?», preguntó, sin abrir aún el envoltorio, temiendo la respuesta y anhelando confirmarla. «Magdalena», replicó Alma, clavando la palabra como un cuchillo suave, certero. «Magdalena». El nombre cayó sobre la mesa con la misma pesadez que un vaso lleno que nadie se atrevía a beber, cargado de memorias
y de un pasado ineludible. Tomás conocía aquel nombre. Lo había pronunciado alguna vez en susurros junto al río, bajo la luz de la luna que iluminaba promesas que el tiempo, inexorable, había obligado a silenciar. Magdalena había sido la amiga íntima de Clara en sus años de juventud, pero también, mucho antes, había sido la mujer que Tomás casi eligió, en una época en la que aún no sabía con certeza lo que anhelaba. No la había vuelto a ver desde aquel día en que ella, con los ojos empañados por las lágrimas, le deseó felicidad junto a Clara. Y ahora, su nombre regresaba, envuelto en la nieve, encarnado en 3 niñas desprovistas de madre. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para estar al tanto de todas las emocionantes actualizaciones. Tomás desató el paquete con dedos torpes y vacilantes. Dentro halló una carta cuidadosamente doblada, atada con una cinta raída, y un medallón de plata, grabado con la delicada figura de una flor. La carta exhalaba un aroma a humo y a lágrimas secas, una mezcla que evocaba dolor y desolación. Antes de sumergirse en su lectura, Tomás elevó la mirada hacia las niñas, observándolas con una mezcla de preocupación y ternura. «Primero van a cambiarse esas ropas», les indicó. «Tengo mantas limpias en el cuarto del fondo. Luego comerán algo caliente». Alma vaciló por un instante, pero la firmeza en los ojos del granjero la convenció, infundiéndole la seguridad necesaria para obedecer. Mientras las 3 pequeñas desaparecían por el pasillo, Tomás se recostó contra la mesa y por fin, con un suspiro, abrió la carta. Tomás comenzaba la misiva sin formalidades, como si hubieran conversado el día anterior. «Si estás leyendo estas líneas, mi voz ya no estará para explicar nada. No tuve tiempo de llegar a la clínica ni de buscar a nadie más. Confío en tu palabra, la misma que escuché junto a la tumba de Clara cuando prometiste ofrecer techo a quien lo necesitara. Mis hijas no tienen a nadie. Y hay algo más que debo decirte. No puedo llevar este secreto bajo la tierra sin que tú lo sepas. Lía es tu hija». El papel vibró entre los dedos de Tomás, una revelación que sacudió su mundo. El silencio se apoderó de todo, roto únicamente por el crujido del fuego en la estufa y las risitas lejanas de Ruth, quien había descubierto una manta más suave que la propia nieve. El narrador omnisciente, aquel que conoce los rincones más íntimos donde un corazón tiembla, diría que el pasado es un caballo salvaje que regresa cuando uno menos lo espera, arrollador e incontrolable. Suscríbete ahora mismo a Grietas EL Corazón y no te pierdas ni un solo detalle de nuestras próximas historias. Tomás se quedó sentado, incapaz de moverse por un instante, paralizado por la magnitud de la verdad revelada. «Mi hija», murmuró sin voz, casi imperceptiblemente. La segunda mitad de la carta contenía instrucciones precisas. «No confíes en Ezequiel Ward. Él tiene papeles que pretende usar. Si aparece, dile que no hay nada para él. El medallón es la prueba. Dentro hay una fotografía. Tomás, perdón por el peso que te dejo, pero tu casa es lo único que imaginé como refugio para ellas». Con la uña, Tomás abrió el medallón y encontró una pequeña fotografía cuidadosamente recortada. En ella, Magdalena sostenía a una bebé de rizos oscuros. En el dorso, una fecha y la inicial T. La luz del atardecer, que se colaba tímidamente por la ventana, bañó el metal del medallón y Tomás sintió una punzada de orgullo mezclada con aprensión. Guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta, comprendiendo que no era el momento de derrumbarse, de flaquear. Las niñas regresaban, ya con ropas secas, envueltas en las largas camisas de Tomás y faldas improvisadas con sábanas viejas, transformadas por el calor y la seguridad. Ruth chupaba el pulgar, somnolienta, mientras Lía, la de lazo caído, le lanzó una mirada que era más una pregunta que un reproche tácito. «¿Quién eres realmente?», parecía decir sin palabras, con la profundidad de sus ojos. Tomás preparó sopa con los restos de pollo y harina de maíz, un plato humilde pero reconfortante. Sirvió los tazones humeantes.
Coman despacio. Hay más, les dijo con voz suave. Ruth soplaba con seriedad sobre su sopa, mientras Alma vigilaba a sus hermanas con la gravedad de una protectora y Tomás fingía una normalidad que no sentía. ¿Dónde vivían?, preguntó con voz neutra, intentando disipar la tensión. A 2 jornadas de aquí hacia el norte, cerca de las montañas negras, respondió Alma. Mamá decía que no debíamos ir al pueblo. Teníamos una cabaña vieja, pero anoche ya no pudimos quedarnos. Sus ojos se nublaron al recordar la huida. Tomás no insistió, comprendiendo que habían escapado, quizás perseguidas, quizás impulsadas por el miedo. Suscríbete a Grietas EN Corazón para recibir las novedades más recientes y estar siempre al día. El nombre de Ezequiel Ward latió en su mente, una advertencia silenciosa. Ward era el tipo de hombre que adquiría tierras ajenas con la misma facilidad con la que escupía tabaco. Un terrateniente vestido de seda mientras el resto se cubría de lona. Había intentado comprar el rancho de Tomás en 2 ocasiones, y en ambas había sido rechazado tajantemente. «Dormirán aquí esta noche», dijo Tomás, sin dejar espacio para la negociación. «Mañana veremos qué se hace». Era su decisión, inquebrantable. Aún así, sabía que el pueblo murmuraría. Un hombre solo con 3 niñas, una de ellas con ojos tan asombrosamente parecidos a los suyos, sería motivo de habladurías. Era necesario ser cauteloso. El amanecer en la llanura se manifestó como una línea rosada que dividía la nieve, prometiendo un nuevo día. Tomás se levantó más temprano de lo habitual, no para ordeñar el ganado, sino para trazar un plan en su mente, una estrategia para proteger a las niñas. La carta de Magdalena pesaba en su bolsillo como un revólver cargado de verdades y responsabilidades. No se la había mostrado a nadie, ni siquiera a Alma, la mayor de las hermanas. No sabía cuándo ni cómo revelar su contenido. Lía se despertó temprano, y Tomás la encontró sentada junto al fuego apagado, abrazando la muñeca de trapo, su compañera inseparable. «¿Cómo murió mamá?», preguntó Tomás sin rodeos, con una sinceridad brutal. Lía bajó la vista y su voz tembló al recordar. Tosió sangre y no podía respirar. Alma dijo que tenía que ir a buscar ayuda, pero mamá no quiso que nos separáramos. Dijo: «Busquen a Tomás Herrera, él sabrá qué hacer», y luego ya no respondía. La muñeca de trapo perdió un hilo bajo los dedos de Lía, un pequeño desgarro que reflejaba la fragilidad de su mundo. Tomás sintió un nudo en la garganta al observar el cabello oscuro de la niña, el mismo color que el suyo cuando era niño. Recordaba al verlo reflejado en las aguas del río. «¿Sabes quién soy?», preguntó, tanteando el terreno, buscando una conexión. «El hombre de la promesa», respondió Lía, como si repitiera algo que había escuchado 1000 veces, una frase grabada en su memoria. Mamá siempre decía: «Si todo falla, busca al hombre que prometió cuidar a los que no tenían a nadie». Tomás desvió la mirada. Magdalena, incluso en su ausencia, le había legado un mandato que ardía, una responsabilidad ineludible. Suscríbete a Grietas EN Corazón y sé el primero en conocer cada nuevo capítulo de esta apasionante saga. Los días siguientes, la rutina del rancho experimentó una transformación gradual y profunda. 3 pares de pequeñas manos aprendieron rápidamente a recoger huevos, alimentar a las gallinas y calentar agua, integrándose en las labores cotidianas con una naturalidad asombrosa. Ruth reía con una alegría contagiosa al perseguir a un gallo testarudo, sus risas llenando el aire de una ligereza largamente ausente. Alma se esforzaba por mantener la compostura, asumiendo con 14 años las responsabilidades de una madre, una carga que llevaba con una madurez inesperada. Lía, por su parte, observaba cada gesto de Tomás con una intensidad casi detectivesca, como si intentara descifrar sus pensamientos más profundos, interpretar el enigma que él representaba. Él se descubrió a sí mismo, explicando acciones que antes realizaba en silencio, sin necesidad de palabras. Cómo afilar una pala para que el filo cortara con precisión.
Cómo discernir si el cielo anunciaba una tormenta inminente o simplemente un espectáculo invernal. Cómo escuchar a los caballos durante la noche para detectar cualquier señal de peligro acechando en la oscuridad. Por las tardes, cuando el sol se alzaba tímidamente por encima del monte, les narraba historias de su infancia, sin revelar que lo hacía para evitar quedarse a solas con sus propios pensamientos, con los fantasmas del pasado que aún lo asediaban. Al tercer día, una figura apareció en el camino, rompiendo la tranquilidad. El humo que salía de la chimenea de la casa debió delatar que el hogar ya no estaba deshabitado. Era Silas, el pastor de ovejas que residía a media legua, quien llegaba en su carreta chirriante, con una sonrisa que se heló al instante al divisar a las niñas. Tomás dijo, su voz teñida de chismorreo, dicen en el pueblo que recogiste a unas crías la noche de la nevada. Ward mandó preguntar si necesitabas ayuda o si ibas a vender. La última palabra dejó en el aire un gusto metálico, amargo, una insinuación inaceptable. Tomás apretó el puño, oculto tras la puerta, su furia contenida. Dile a Ward que no necesito nada suyo y que en mi casa nadie está en venta, replicó con voz cortante. Silas levantó las manos en señal de rendición, intentando apaciguarlo. No me mates el recado, hombre. Solo digo lo que escuché. Hay quienes creen que esas niñas traen problemas, que la mayor es hija de una mujer que le debía dinero a Ward. Tomás dejó que el silencio hablara por él, un silencio cargado de advertencia. Silas, ve con cuidado y no vuelvas a traerme chismes. Después de que la carreta se perdiera en la distancia, Alma se acercó a Tomás con la voz baja y una expresión de inquietud. ¿Quién es Ward?, preguntó. Uno que cree que todo lo que no es suyo puede serlo con un papel o con miedo, respondió Tomás con un tono de desprecio. No le deben nada si no firmaron nada. Aquí no entra. Pero Alma apretó los labios, una señal de su angustia. Mamá le debía dinero, admitió de pronto, como quien confiesa un pecado que no le pertenece, una carga heredada. Compró medicinas y comida en la tienda de Ward cuando se enfermó el invierno pasado. Dijo que le pagaría con trabajo, pero él quería algo más. Tomás sintió que algo se quebraba por dentro, una indignación profunda. Mientras yo respire, nadie las tocará, sentenció con voz firme. El narrador, que percibe el hilo invisible de los acontecimientos, sabe que una promesa así es semilla de tormenta, el preludio de una confrontación ineludible. No te quedes atrás. Suscríbete a Grietas EL Corazón y mantente informado de cada giro inesperado. Esa misma tarde, Tomás condujo a Alma al granero, un lugar que guardaba más que cosechas y herramientas. Allí, bajo un doble fondo que nadie en el valle recordaba, mantenía ocultos sus ahorros. Monedas envueltas en tela, escondidas con celo entre sacos de grano, un tesoro modesto, pero vital. Esto es lo que tengo, le dijo, extendiéndole un pequeño puñado de aquellas monedas. No es mucho, pero es suficiente para que Ward no tenga excusa. Si viene, le pago y lo echo. No podrán decir que se quedaron aquí por una deuda. Alma abrió los ojos con asombro, su rostro reflejando incredulidad. No es justo, no tiene que. Justo sería que tu madre viviera, la interrumpió Tomás, su voz cargada de pesar. Esto es lo que puede hacerse. A mitad del invierno, cuando los días aún eran cortos, pero el hielo en las riberas comenzaba a ceder, ocurrió el giro que volcó las cartas sobre la mesa, cambiando el rumbo de los acontecimientos de manera decisiva. Fue una tarde azul, de esas en que el cielo parece una cúpula pulida, inmensa y perfecta. Lía, curiosa por naturaleza, con la agilidad de un gato, había subido al altillo, un espacio donde Tomás almacenaba cajas viejas, llenas de objetos olvidados. Entre trapos y herramientas, encontró un baúl pequeño con iniciales grabadas, C.H. Clara Herrera, y lo abrió a hurtadillas, con la emoción de quien descubre un secreto. Dentro había un cuaderno con tapas de cuero y hojas amarillentas, los diarios de Clara. Tomás, gritó Lía desde arriba, su voz resonando en el silencio. ¿Puedo leer esto?
Tomás subió los peldaños de dos en dos, sobresaltado por el inesperado hallazgo. Cuando vio el nombre de su esposa en la tapa del cuaderno, un temblor le recorrió el cuerpo, una ola de emociones que no pudo contener. Quiso arrebatarle el cuaderno, pero algo en la mirada de la niña lo detuvo, una fuerza silenciosa que lo inmovilizó. Abrió el diario en una página al azar. La letra de Clara danzaba clara ante sus ojos, con fechas que marcaban el tiempo. 15 de abril, 5 meses antes de su muerte. Hoy vino Magdalena. Traía a Lía en brazos. Me pidió que la cuidara si algo le pasaba. Le juré que Tomás cumpliría. Le dije que sé más de lo que él cree sobre su pasado y que no le reprocho nada. El amor se parece al viento. No se ve, pero mueve lo que toca. Le di el hilo azul para la carta. No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero que Tomás no viva con más secretos. Un día, si Dios quiere, él sabrá la verdad. Tomás se dejó caer en el suelo de madera, apoyado contra una viga, el peso de la revelación abrumándolo. Lía, con el cuaderno aún en las manos, lo miró como si por primera vez viera a un hombre frágil, vulnerable. Alma subió alarmada por los gritos, intuyendo que algo importante había sucedido. El secreto, largamente contenido, salió a la luz como un torrente incontrolable. Tomás respiró hondo, preparándose para la verdad. Escuchen, hay cosas que deben saber. Su madre y yo, hace años, antes de que yo me casara, nos quisimos. Luego cada uno tomó su camino, pero ella volvió cuando tú, Lía, eras apenas un bebé y me pidió ayuda. Yo no alcancé a entender lo que realmente me pedía y en ese punto, su voz se quebró, invadida por la emoción. Alma apretó los puños, la tensión palpable en su rostro. ¿Estás diciendo que Lía? Sí, admitió Tomás, con la mirada hundida en el suelo, asumiendo su verdad. Ella es mi hija. El silencio que siguió fue un abismo, un vacío cargado de implicaciones. Ruth, ajena a la complejidad de la situación, jugaba inocentemente con la cuerda de la lámpara, su inocencia un contrapunto a la seriedad del momento. Lía sostuvo el cuaderno como un escudo, sus ojos llenos de lágrimas que no cayeron, contenidas por una fuerza interna. ¿Por qué no estuviste con nosotras entonces?, preguntó con un hilo de voz, una pregunta que contenía todo el dolor de su ausencia. Tomás se tragó la vergüenza como un trago amargo, una confesión dolorosa. Porque fui cobarde, porque me casé con Clara y creí que lo correcto era no mirar atrás, porque pensé que ayudarte a distancia era suficiente y no lo fue. Lo siento. Lía miró a Alma, quien tenía el rostro endurecido, la expresión de quien toma decisiones por todos. Eso no cambia que nos cuidaste ahora, dijo Alma despacio, su voz resonando con una madurez inesperada, pero sí cambia que no somos solo una carga para ti. Una de nosotras es sangre tuya y las otras, ¿qué nos vas a querer menos? Tomás negó con la cabeza vehemente, refutando la insinuación con fuerza. Ya son parte de esta casa. Lo fueron en el momento en que cruzaron esa puerta. El narrador que comprende de tramas sabe que una revelación no es un cierre, sino un detonante, el inicio de una nueva fase. No te pierdas ningún detalle de esta historia. Suscríbete a Grietas EL Corazón y sé el primero en enterarte de todas las actualizaciones. Alma guardó el cuaderno entre sus brazos, protegiéndolo con celo, una posesión ahora más valiosa que nunca. No se lo diremos a nadie. Ward podría usar esto de alguna forma, afirmó con determinación. Tomás asintió, reconociendo la prudencia de sus palabras. Por ahora es nuestro secreto, pero habrá un momento para que cada una entienda dónde encaja. Bajaron del altillo con un peso compartido, una carga que, paradójicamente, los unió más, fortaleciendo sus lazos. Las semanas siguientes transcurrieron con la sombra de Ward rondando el rancho, una presencia inquietante. Lo vieron 2 veces a lo lejos, montado en su caballo negro, acompañado por 2 capataces, una comitiva que inspiraba temor. Pasaba frente al rancho sin detenerse, como quien mide el terreno con los ojos, evaluando su próximo movimiento. En el pueblo, Silas trajo noticias frescas.
Ward había adquirido la tienda general y ahora controlaba casi todos los alimentos que llegaban desde la vía férrea, consolidando su poder y su influencia. Además, se rumoreaba que había encontrado unos papeles en la cabaña abandonada donde había vivido Magdalena, documentos que hablaban de una deuda, un reclamo que lo hacía sentir más poderoso. Una tarde, cuando la nieve se convirtió en aguanieve y el barro se pegaba a las botas, Ward apareció en el porche de Tomás. No tocó a la puerta, sino que entró sin pedir permiso, con la arrogancia de quien se cree con derecho sobre todo. Llevaba un abrigo largo y un sombrero que arrojaba una sombra amenazante sobre sus ojos. Herrera, dijo, sonriendo con dientes blancos, una sonrisa que no inspiraba confianza. Vengo a cobrar una cuenta pendiente. Tomás se interpuso entre él y las niñas, una barrera inquebrantable. Alma se agazapó junto a Leah y Ruth, preparándose para lo peor. Aquí nadie te debe nada, replicó Tomás con voz firme, desafiante. Ward sacó un papel doblado, un documento que creía le daba poder. Aquí dice lo contrario. Magdalena afirmó que me pagaría con trabajo o con bienes, y como ya no está para trabajar, tus nuevas huéspedes servirán de garantía. 3 bocas útiles, 3 cuerpos fuertes. Podrían hilar, podrían limpiar, podrían. La frase quedó colgando en el aire, interrumpida abruptamente porque Tomás dio un paso adelante, su presencia imponente. El narrador prudente evita los detalles gráficos, las descripciones que podrían perturbar. Baste decir que la mirada de Tomás fue un disparo silencioso, una advertencia tácita. Si das un paso más, te vas sin dientes, dijo despacio, su voz cargada de una amenaza implícita. Ward rió, pero su risa no sonaba valiente, sino forzada, un intento de disimular su miedo. No necesito tocarte para arruinarte. Sabes cómo soy. Un papel, una palabra y el sheriff te mira con otros ojos, un rumor y el padre Graham deja de bendecir tu puerta. Pero soy hombre de negocios. Págame lo que me debe la difunta y desaparezco como el hielo en abril. Tomás lanzó sobre la mesa el pequeño fajo de monedas que tenía, su única ofrenda. Es todo. Tómalo y vete. Ward las contó y luego hizo un gesto de fingida lástima, de superioridad. No es suficiente, pero haré un trato. Tengo interés en tus tierras. Firmas. Me vendes la parte norte y me quedo con eso como pago. Las niñas se quedan por ahora. ¿Qué dices, Alma? Desde la esquina, Alma apretó el medallón en su mano, sintiendo su peso. Sabía que el medallón y la fotografía eran prueba de algo, pero aún no comprendía del todo su significado ni su poder. Tomás negó con la cabeza. No vendo nada. Ward lo observó con ojos fríos, cargados de una amenaza tácita. Entonces nos veremos pronto. Y se fue, dejando un rastro de barro sobre la madera limpia del piso, una mancha que simbolizaba su paso destructivo. Asegúrate de suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte el desenlace de esta historia inolvidable. Esa noche, Tomás tomó una decisión inquebrantable. No podía quedarse esperando, la inacción ya no era una opción. Sacó la carta de Magdalena y el medallón y se los mostró a Alma, compartiendo con ella los secretos que el tiempo había guardado. Esto prueba que Leah es mi hija, le explicó. Ward no puede reclamarla. Las otras son sus hermanas y yo no las soltaré. Pero si aparece con más papeles, necesitamos algo más fuerte que palabras, algo que tenga el peso de la ley. Alma frunció el ceño, concentrada. Mamá guardaba algo bajo el suelo de la cabaña. La vi hacerlo una vez cuando creía que dormíamos. Tal vez allí haya papeles que lo desmientan, pruebas que refuten sus mentiras. Tomás la miró sorprendido, la esperanza renaciendo en su corazón. ¿Puedes llevarme?, preguntó. Alma asintió, su determinación inquebrantable. Al amanecer, partieron antes de que el sol tocara los pinos, aprovechando la oscuridad de la madrugada. Dejaron a Leah y Ruth con Silas, quien juró cuidarlas con su vida si fuera necesario, un compromiso solemne. La cabaña de Magdalena se alzaba, o más bien se hundía, entre árboles desnudos,
con el techo combado por el peso de la nieve, una imagen de desolación y abandono. El silencio allí era más denso, más opresivo, cargado de recuerdos. Alma señaló una tabla suelta detrás de la estufa, un escondite que solo ella conocía. Tomás la levantó con la punta de un cuchillo, revelando lo que había debajo: un paquete envuelto en cuero. Dentro, un cuaderno contable con nombres, cantidades y una anotación reveladora. Ezequiel Ward me cobra el triple de lo que cuesta, no firma recibos, dice que su palabra basta. Si muero, que se sepa. M. También había cartas de otros granjeros que se quejaban de lo mismo, pruebas de la extorsión de Ward, y un título de propiedad de una hectárea junto al río a nombre de Magdalena. Un documento que Ward parecía ignorar por completo. Pruebas, murmuró Alma, sonriendo por primera vez en días, una sonrisa que iluminó su rostro. El regreso fue más lento, pesado, con una nube gris que se acercaba desde el oeste, presagiando mal tiempo. A medio camino, un disparo cortó el aire, un sonido ensordecedor que hizo que un árbol cercano escupiera astillas, impactado por el proyectil. Tomás empujó a Alma a la zanja, buscando protección. 2 jinetes aparecieron, los capataces de Ward, la personificación de la amenaza. El patrón dijo que no anduvieran husmeando, gritó uno, levantando el rifle en un gesto intimidatorio. Tomás no solía llevar armas, pero esta vez tenía la escopeta vieja que Clara guardaba para los coyotes, un último recurso para la defensa. No pretendía matar a nadie, solo asustar, disuadir. 2 tiros al aire bastaron para que los hombres vacilaran, su determinación flaqueando. Alma, con la agilidad de quien ha tenido que aprender rápido a sobrevivir, lanzó una piedra que dio en la frente de uno de ellos, un golpe certero que lo desestabilizó. Hubo un caos breve, gritos, un caballo encabritado, la confusión reinando en el ambiente. El narrador evita entrar en detalles de sangre, de la brutalidad que el plomo provoca. Solo hubo golpes, barro y el miedo vibrante de la cercanía de la desgracia. Consiguieron escapar por un atajo entre matorrales, con el paquete apretado contra el pecho de Tomás, el tesoro de pruebas a salvo. Llegaron al rancho al caer la tarde, exhaustos, pero ilesos. Silas les informó con la cara pálida que Ward había pasado 2 veces a preguntar por ellos, su insistencia una señal de su creciente desesperación. Leah y Ruth estaban bien, pero preocupadas por la ausencia de sus protectores. Tomás se encerró con Alma en la cocina. Extendieron los papeles sobre la mesa, la verdad revelándose ante sus ojos. Con esto podemos demostrar que Ward estafa a medio valle, afirmó Tomás. El padre Graham no es juez, pero su voz pesa en la comunidad. Y Fernández, el dueño del telégrafo, también ha sido víctima. Si juntamos a la gente, dijo, vislumbrando una estrategia. Alma lo miró. Dijiste que no querías, empezó dudando. No quiero tribunales ni sentencias, interrumpió Tomás, pero sí quiero que el pueblo vea lo que es Ward. A veces la justicia nace del rechazo público, del castigo social. Si Ward pierde el respeto, pierde el poder. Alma asintió, comprendiendo la astucia de su plan. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para estar al tanto de todas las emocionantes noticias y actualizaciones. Sin embargo, Ward también conocía las reglas del juego y sabía cómo mover sus piezas. A la mañana siguiente, colgó en el tablón de avisos de la tienda un papel, una acusación pública que buscaba desacreditar a Tomás. Lo acusaba de secuestro y de ocultar a las niñas para disponer de sus bienes, una calumnia maliciosa. La noticia se propagó como el fuego en pasto seco, avivando los rumores y las sospechas. Algunos vecinos miraron de reojo a Tomás cuando fue por sal y harina, sus miradas cargadas de juicio. Otros susurraron, siempre tan raro, y ahora con 3 pequeñas en casa. La tensión creció como una tormenta inminente que todos detectaban, pero nadie quería nombrar en voz alta. Tomás reunió en secreto a Silas, a Fernández y a Dorotea, la maestra, quien poseía un conocimiento de las letras superior al de la mayoría, una aliada inesperada.
Leyeron los papeles de Magdalena, las pruebas irrefutables de la injusticia. Dorotea, con voz firme y decidida, sentenció: esto demuestra que Ward usaba su tienda para esclavizar con deudas. Si lo hacemos público en la misa del domingo, cuando todos están presentes, no podrá taparlo. Fernández añadió, con la certeza de quien conoce el poder de la información: y yo puedo mandar una copia a D.R.Y. Creek para que el periódico lo publique, para que la verdad llegue más allá de este valle. Tomás tensó la mandíbula, consciente del peligro. Ward no se quedará quieto. Vendrá aquí primero. Quiere lo suyo. Cree que puede tomarlo. Esa noche la nieve volvió con fuerza, sus cristales vibrando con el viento helado. Tomás no pegó un ojo, escuchó cada crujido como un paso extraño, una amenaza que se acercaba. Hacia la medianoche, los perros comenzaron a ladrar frenéticos, su alarma inconfundible. Un olor a humo, diferente al de la estufa, se coló por la rendija de la puerta. El granero. Tomás salió corriendo, enfundándose el abrigo a medio poner, su corazón latiendo con urgencia. Las llamas bailaban ya en el techo del granero, lamiendo la madera con lenguas anaranjadas, voraces. Los caballos relinchaban enloquecidos, atrapados en el infierno. «Alma, agua», gritó, su voz rasgada por la angustia. Leah y Ruth se despertaron sobresaltadas, el terror reflejado en sus pequeños rostros. El fuego crecía descontroladamente, pero no era un accidente. A un costado, cruces de heno empapadas en queroseno ardían como antorchas, una clara señal de sabotaje. Alguien había prendido el fuego, un acto deliberado de malicia. Silas apareció con cubetas, Dorotea con una manta, Fernández con un saco. Todos se unieron en una lucha desesperada contra las llamas. Tomás logró abrir la puerta del establo y soltó a los animales, liberándolos del encierro ardiente. El humo le quemó los ojos, dificultando la visión. Alma, cubierta de hollín, arrastraba un cubo tras otro, incansable. Leah intentaba sacar un saco de grano que casi la aplasta, su fuerza aún insuficiente. Tomás la jaló justo a tiempo, salvándola de ser aplastada. Ruth lloraba, aterrada, en brazos de Dorotea, buscando consuelo en la seguridad de sus brazos. Cuando la última llama cedió, el granero quedó como un esqueleto humeante, una ruina carbonizada. Las estrellas, crueles en su indiferencia, brillaban sobre el desastre, testigos silenciosos de la destrucción. En la puerta chamuscada, clavado con un cuchillo, había un papel, una advertencia final. Tomás lo arrancó. Última oportunidad, decía la nota. Mañana al amanecer en la colina del Olmo. Trae los papeles y a las niñas o todo arde. La nota no tenía firma, pero el sello negro de Ward era inconfundible, una marca de propiedad y amenaza. Tomás tembló, no de frío, sino de una rabia contenida y un presentimiento de lo que vendría. El narrador conoce ese temblor. Es el del hombre que comprende que no puede huir ni negociar, que ha llegado el momento de la confrontación. Se volvió hacia Alma, Leah y Ruth, que lo miraban con ojos rojos de humo y miedo, esperando una respuesta. «Esto ya no es solo por ustedes, es por todo el valle», les dijo, su voz resonando con una nueva determinación. «Pero primero las protegeré». Guardó los papeles en una bolsa de cuero, la cual colgó a su pecho como un escudo, cargó la escopeta, preparándose para el enfrentamiento inminente. «Al amanecer iré a la colina, no soltaré nada, no los llevaré con él». Alma dio un paso adelante, su rostro reflejando una determinación similar. «No irás solo». Tomás iba a negarse, pero vio en Alma la firmeza inquebrantable de Magdalena y en Leah el reflejo de su propia obstinación, una fuerza que no podía ignorar. Ruth, medio dormida, susurró: «No nos dejes», una súplica inocente que lo conmovió profundamente. El cielo comenzó a clarear con un tono violeta cuando montaron los caballos, dirigiéndose hacia la confrontación. Silas insistió en acompañarlos, leal hasta el final. Dorotea, con un rosario en el bolsillo, también se unió a la comitiva, su fe una armadura. La colina del Olmo era un lugar antiguo, donde los cowboys se retaban a duelos de palabras,
pues los de balas solían traer funerales, y la elocuencia era más valorada que la violencia sin sentido. El olmo desnudo se alzaba como un dedo apuntando al cielo, un testigo silencioso de innumerables dramas. Ward ya estaba allí, rodeado de 6 hombres, sus secuaces. Sonrió al verlos, una sonrisa burlona y confiada. «Vaya, viniste y trajiste público más divertido». Tomás se plantó, la bolsa de cuero apretada contra el pecho, su postura desafiante. «Aquí están los papeles, pero no son para ti, son para todos», declaró, elevando la voz de un modo que nadie le había escuchado antes, resonando con una autoridad que no era suya, sino del derecho. Ward estafa a este valle. Magdalena murió endeudada porque él cobraba 3 veces. Aquí están sus registros, las cartas de otros, las pruebas. Hoy en la misa todos lo sabrán. Si quieres evitar que lo hagan, tendrás que callarnos a todos y eso, créeme, no podrás. Ward chasqueó la lengua, una señal de irritación. Sabía que esa mujer guardaba algo. Debí quemar esa cabaña entera. Uno de sus hombres dio un paso, con la mano en la pistola, listo para la acción. Silas alzó su escopeta, preparado para defender. «No disparemos», dijo Dorotea, extrañamente tranquila en medio de la tensión. «Aquí no habrá sangre, pero sí habrá verdad». Ward miró a Leah, que estaba medio escondida tras Tomás, un objetivo que creía legítimo. «Esa niña es mía por derecho de deuda», afirmó con arrogancia. Tomás sintió un ardor que nacía en el pecho, una llama de protección. «Esa niña es mía por derecho de sangre», replicó, con una voz que no admitía réplica. Ward parpadeó, sorprendido por la revelación inesperada. «¿Qué?», exclamó, incrédulo. Tomás no bajó la mirada, sosteniendo su verdad. «Sí, mía. Y las otras 2 son mis hijas por elección. Intenta llevarte a una sola y te encontrarás con todo Copper Creek barrándote el paso». En ese instante, un grupo de hombres y mujeres comenzó a subir la colina, una multitud inesperada. Eran los feligreses, encabezados por el padre Graham, cuya presencia inspiraba respeto. Fernández había corrido la voz, movilizando a la comunidad. Se congregaron alrededor del olmo, formando un círculo de apoyo inquebrantable. El padre Graham, que rara vez se inmiscuía en asuntos terrenales, levantó la mano, pidiendo silencio y atención. «He leído esos papeles esta mañana y digo esto. Quien enriquece engañando a los pobres en días de nieve, no merece el saludo en la calle ni el pan en su mesa. Si Ward no repara su daño, que se vaya de este valle». Ward se vio de pronto rodeado, no por armas, sino por miradas de rechazo, por gentes que hablaban entre sí, que murmuraban nombres y cifras, revelando sus engaños. «Están todos locos», gritó, su voz cargada de frustración. «Un papel no vale nada si yo no lo reconozco». «No es el papel, es la verdad», replicó Dorotea, su voz resonando con autoridad. Sus hombres, viendo la marea social en su contra, comenzaron a retroceder, comprendiendo que ninguno quería ser enemigo de todo el pueblo. Ward montó su caballo con un gesto de rabia, una derrota amarga. «Esto no acaba aquí, Herrera», dijo. «Me las pagarás». Se alejó entre la bruma, seguido por sus fieles, su figura disolviéndose en la distancia. El sol por fin salió, bañando la escena con su luz. Tomás se dejó caer de rodillas, exhausto, la tensión de la confrontación liberada. Leah lo abrazó por la espalda, un gesto de consuelo. Alma soltó el aire que había mantenido contenido durante toda la noche, un suspiro de alivio. Ruth, en brazos de Silas, sonrió al ver un rayo de luz, su inocencia un bálsamo. La paz, sin embargo, era apenas una tregua, frágil y efímera. El narrador lo sabe y el lector también. El fuego que destruyó el granero no fue solo venganza, fue una advertencia. Ward, herido en su orgullo, buscaría otra forma de golpear. Y en ese valle, donde las leyes eran acuerdos entre vecinos, el verdadero desenlace aún no se había escrito. Si no quieres perderte los próximos giros de esta increíble historia, te instamos a suscribirte a Grietas EL Corazón de inmediato. Tomás se puso de pie, guardó los papeles ahora convertidos en escudos
y miró a las niñas, sus protectoras. «Volvamos a casa», dijo. Y la palabra casa fue más grande que las 4 paredes quemadas del granero. Fue promesa, fue ancla, fue inicio de algo nuevo y trascendente. Y mientras descendían de la colina, una silueta los observaba desde detrás de unas rocas, con un sombrero bajo y la mano vendada. Uno de los hombres de Ward, que había encontrado otra pista en la cabaña de Magdalena, algo que Tomás aún ignoraba. Un nombre en un papel pequeño, arrancado de un cuaderno. El nombre de un hombre que no era Ward, pero que poseía más poder que él. Un hombre que podría reclamar no solo deudas, sino vidas. La historia no había hecho más que girar la carta principal en la mesa. El verdadero as bajo la manga aguardaba su turno, una amenaza latente. El amanecer después de la colina del Olmo no trajo descanso, sino una calma frágil, como el cristal que vibra antes de romperse, anticipando su destrucción. Copper Creek había visto a Ward retroceder, pero los hombres que se sienten dueños de todo rara vez aceptan un no como último capítulo, su ambición desmedida. Tomás lo sabía mientras pisaba las cenizas húmedas del granero, cada tablón chamuscado recordándole que la casa, por fuerte que fuera, aún era vulnerable, expuesta a la malevolencia. Las niñas dormían en el cuarto grande, exhaustas por la noche de fuego y miedo, sus sueños perturbados por la reciente calamidad. Afuera, Silas y Fernández clavaban maderas nuevas, reconstruyendo lo que se había perdido. Dorotea cocinaba pan para todos, su acto de bondad un bálsamo para el alma. Y el padre Graham, con su sotana llena de hollín, rezaba más para darse valor que por un milagro, su fe puesta a prueba. El narrador omnisciente, ese que aprende a respirar al ritmo de los personajes, observa que Tomás no lloró frente a nadie. Se guardó las lágrimas para la oscuridad del establo medio caído, un refugio para su dolor. Allí, entre olor a humo y a caballo, apoyó la frente contra una viga y dejó que el llanto se mezclara con la rabia, una catarsis silenciosa. Luego, como hacen los hombres a quienes la llanura ha endurecido sin volverlos piedra, se secó con el dorso de la mano y volvió al trabajo, con una determinación renovada. Debía reconstruir, pero sobre todo debía atar cabos sueltos, papeles, secretos, nombres, todos los hilos que lo conectaban con este conflicto. La bolsa de cuero con los documentos de Magdalena dormía bajo su camisa como un corazón adicional, un tesoro de verdades por revelar. A esa misma hora, no muy lejos, en una casa de paredes altas y tapetes caros, Ward recibía la visita de un hombre al que no solía permitir que nadie más viera, una figura misteriosa y poderosa. El misterioso observador de la colina ahora le hablaba en voz baja, mostrándole un trozo de papel chamuscado que había recuperado en la cabaña de Magdalena, una pista crucial. Llevaba un nombre escrito a medias, J. A. Ward frunció el ceño, intentando descifrarlo. El narrador, que sabe el peso de un nombre, sabe también que Ain, Walter Allen, era el verdadero dueño del dinero que Ward presumía como suyo, un comerciante de ganado que financiaba préstamos con intereses de sangre, un depredador financiero. Ward había sido durante años el perro con colmillos ajenos, y ahora el amo pedía resultados, exigiendo un pago por sus inversiones. Necesitaba la tierra de Tomás, porque bajo ella corría un arroyo subterráneo que Allen quería desviar para sus reses en la ruta del ferrocarril. No era solo orgullo, era agua. En el oeste, el agua es poder, la esencia misma de la supervivencia y la riqueza. Tomás desconocía ese detalle del arroyo, pero presentía que había algo más grande detrás de Ward, una fuerza oculta y más poderosa. Mientras clavaba tablones, recordó el rincón del Altillo, los diarios de Clara, un lugar donde quizás encontraría más respuestas. Aquella tarde, cuando el sol ya se inclinaba, pidió a Alma y Lía que se quedaran con Dorotea y subió solo, llevando una lámpara, la luz de la verdad. Abrió nuevamente las tapas de cuero, como quien abre un cofre que puede curar o herir, revelando secretos largamente guardados. Entre recetas de pan,
anotaciones de siembra y confesiones de noches de insomnio, halló una hoja suelta con letra temblorosa, una revelación póstuma. Si Tomás lee esto, es porque el pasado volvió a tocar la puerta. Magdalena y yo hicimos un pacto. Ella confiaría en mi hogar si algo le ocurría y yo confiaría en que él sería justo. Pero hay una verdad más. Alma no nació de Magdalena. Llegó a sus brazos en una madrugada envuelta en una manta sin nombre. ¿De quién vino? No lo sé. Magdalena la amó como suya y yo también. Si llega el día, no dejes que nadie le diga que vale menos por no compartir sangre. El amor, Tomás, tiene más apellidos que la sangre. El papel tembló en la luz de la lámpara, una verdad que lo conmovió profundamente. El giro inesperado que partía la historia en dos, la segunda mitad de la narrativa, se dibujó sin fanfarria, sin adornos, en la simplicidad de una confesión sincera. Alma, la mayor, no era hija de Magdalena y, sin embargo, era la que cargaba la fuerza de madre, una paradoja conmovedora. Tomás bajó el cuaderno con cuidado, su mente viajando a las palabras de Ward. 3 cuerpos fuertes, garantía. Si se enteraba de esto, usaría a Alma como moneda de otra deuda, afirmando que nadie la reclamaba, que era un objeto sin valor. El narrador reconoce ese peligro sordo. La orfandad legal en tierras donde los papeles pesaban más que los lazos familiares era un arma, una condena silenciosa. Recuerda suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte ni una sola de nuestras cautivadoras historias. Tomás decidió hablar esa misma noche, sin más dilación. Se sentó con las niñas alrededor del fuego, cuyas llamas danzantes devolvían el color a sus mejillas, un respiro de calidez en la oscuridad. Ruth jugaba inocentemente con la sombra de sus dedos en la pared, su alegría un bálsamo para el alma. Lía, siempre alerta, miraba a Tomás como quien espera una chispa, una revelación que iluminara el camino. Alma, sentada recta, sostenía una taza de té que Dorotea había endulzado con miel, un gesto de afecto que la confortaba. Tomás respiró hondo. Encontré otra carta, declaró, su voz resonando con la solemnidad de una confesión. Comenzó. Los nombres en su boca ya no dolían, eran parte de su carne, de su propia identidad. Ella sabía mucho más de lo que yo creía. Dice que Alma, tu llegada a Magdalena fue un milagro sin explicación. No naciste de ella, pero ella te eligió y yo también lo haré si tú lo permites. Nadie aquí vale más o menos por la sangre que corre. Esta casa les pertenece por decisión, no por obligación. Alma lo miró fija, su rostro, acostumbrado a la dureza, se quebró apenas en los bordes, revelando una vulnerabilidad inesperada. ¿Estás diciendo que podría no tener apellidos?, preguntó, la pregunta pesando más de lo que parecía, cargada de una profunda inquietud. Podrías tener el que quieras, respondió Tomás, su voz suave pero firme. Si decides quedarte conmigo, puedes llevar el mío. Si quieres conservar el de Magdalena, se honra igual. Pero que Ward se entere de esto sería peligroso. Nuestro secreto por ahora. Lía tomó la mano de Alma, un gesto de apoyo incondicional. Eres mi hermana, no importa de dónde. Lo decidimos nosotras. Ruth, sin entender del todo la complejidad de la situación, imitó el gesto y abrazó la pierna de Alma, su inocencia un recordatorio de la pureza del amor. El narrador permite que la escena respire, que la emoción se asiente, porque la familia no es una suma de documentos, sino un tejido de actos repetidos cada día, de lazos forjados en el amor y la elección. El peligro se hizo visible al día siguiente, una amenaza tangible que se cernía sobre ellos. Ward, impulsado por la urgencia de Allen, intentó un golpe rápido y decisivo. Mientras Tomás y Silas reparaban la cerca del norte, 2 hombres irrumpieron en la casa, esperando encontrar a las niñas solas, vulnerables. Dorotea, que había ido a llevarles pan, los enfrentó con un palo de escoba, blandiendo un arma improvisada como si fuera una espada, su valentía inquebrantable. «Aquí no entren sin tocar», gritó, y los perros, que siempre olían la maldad, saltaron primero, defendiendo su hogar.
No hubo sangre, pero sí empujones, golpes secos, carreras, un caos momentáneo. Cuando Tomás llegó, los hombres huían con las manos en la cabeza y mordidas en las botas, humillados por su derrota. Dorotea temblaba, pero su voz se mantenía firme. Si no hubiéramos estado, se las llevaban. Hay que mover a las niñas, sentenció, su voz resonando con una urgencia innegable. Tomás supo que la casa, por sí sola, ya no bastaba como refugio, que necesitaban una estrategia más sólida. Esa noche se reunió con los vecinos que habían mostrado su lealtad. Fernández, Dorotea, Silas y otros 3 granjeros, formando un frente común. Decidieron dividir la vigilancia, esconder a las niñas temporalmente en diferentes casas y preparar una especie de cerco social, una barrera invisible pero poderosa. No había sheriff al que confiar, pero sí había ojos suficientes para ver cualquier movimiento extraño, cualquier indicio de amenaza. Además, Fernández envió por telégrafo los papeles de Magdalena a un amigo en DRY Craig, quien prometió publicar un artículo denunciando a Ward y Allen, exponiendo sus crímenes a la luz pública. El narrador, que observa desde arriba, ve los puntos unirse. Un pueblo que antes vivía disperso comienza a tejerse contra un enemigo común, uniéndose en una causa justa. Suscríbete a Grietas EL Corazón para ser el primero en enterarte de nuestras últimas producciones y no perderte ni un segundo de emoción. Pero Ward, acorralado y puesto contra la pared, apostó por su última carta. Allen, el verdadero poder detrás de la trama. El comerciante llegó al valle una semana después en un carruaje bien cubierto, con un chaleco de seda y un reloj de oro, una imagen de opulencia que contrastaba con la humildad del entorno. Sus modales eran suaves, sus palabras corteses, pero sus ojos tenían el peso del dinero, una frialdad calculada. Fue directo al rancho de Ward, donde lo esperaba el olor agrio de la derrota, el sabor amargo del fracaso. «Me prometiste agua y tierra», dijo Allen con calma, su voz cargada de decepción. «Veo que has ganado enemigos y fuego. No me interesan tus excusas, Ward». Desesperado, Ward señaló un mapa en la mesa, intentando salvar la situación. Bajo el terreno de Herrera hay una vena de agua. Si desviamos el cauce con una zanja, podremos regar mis potreros. Solo hay que sacarlos de allí. Tengo un papel, una deuda. Allen sonrió como quien escucha a un niño, una sonrisa condescendiente. Es tarde. La gente ya sabe. Si tomo algo por la fuerza, me habrán nombrado ladrón. Yo prefiero comprar. Busca su punto débil. Lía es su hija, soltó Ward de pronto, la voz bañada en veneno, una traición inesperada. Allen alzó una ceja, intrigado. ¿Y eso te ayuda? Ward entendió tarde que acababa de entregar un arma ajena, una información que podría volverse en su contra. Allen, calculador, pensó en voz alta. Entonces no venderá nada, pero todos tienen una grieta. Averígualo. Si no cumples, te quedarás sin un centavo mío y yo te haré polvo. Ya lo sabes. Ward tragó saliva, su orgullo se volvió miedo en cuestión de segundos, la impotencia abrumándolo. Mientras tanto, Tomás decidió adelantarse, sin esperar a que el artículo en DRY Craig hiciera efecto, tomando la iniciativa. Llevó a las niñas a la vieja escuela, cerrada por vacaciones, un refugio temporal. Allí Dorotea las escondió en el sótano, entre bancos y pizarrones, un lugar seguro. Silas y Fernández hacían guardia por turnos, protegiéndolas con celo. Tomás, tras mucho pensarlo, fue a hablar con el padre Graham, buscando su apoyo y consejo. Necesito algo más que palabras. Necesito que todos juren frente a su propia conciencia, que no venderán al miedo, que no abrirán la puerta si Ward viene con caros favores. El sacerdote, que no era hombre de juramentos mundanos, entendió que esa vez la fe debía ponerse al servicio de la supervivencia, de la protección de la comunidad. El domingo en la misa no habló de pecados ni de culpas, sino de vecindad, de la importancia de la unión. Quien vea la injusticia y no se niegue a ella es cómplice. Quien se calle cuando el poderoso aplasta al débil será recordado por su silencio.
Yo, como hombre y como sacerdote, digo que en este valle nadie será vendido por un papel sucio. El narrador, que percibe el murmullo colectivo, señala que algo cambió en Copper Creek. Por primera vez en años hubo un nosotros, una conciencia de comunidad, una unión inquebrantable. La noche giró de nuevo hacia lo inesperado cuando Alma, escondida en la escuela, escuchó un crujido, un sonido que la alertó. Pensó que era Silas cambiando de turno, pero la silueta que bajó las escaleras del sótano era delgada, más joven, una presencia inesperada. «No tengas miedo», susurró un chico de ojos claros. «Me llamo Elías. Trabajo para Ward o trabajaba. No quiero que les pase nada». Hijo de uno de los capataces, Elías había oído las amenazas, conociendo de primera mano la maldad de Ward. Tenía la edad de Alma, quizá un año más, y temblaba como una hoja, presa del miedo. «Van a venir por la madrugada. Allen dijo que si toman a una, Herrera cederá. Quieren llevarse a la mediana. Alía, Ward piensa que es su punto débil». Alma se incorporó como un resorte, su determinación renovada. «No lo permitirás», dijo Elías. «Por eso vine, para ayudarlos a moverse antes». Sus palabras eran la primera luz en un túnel, una esperanza en medio de la oscuridad. Alma, que no confiaba fácilmente, vio algo limpio en su gesto, una honestidad innegable. «Gracias, pero no te quedes. Si te ven aquí, te harán pagar», le advirtió, preocupada por su seguridad. Elías asintió y desapareció como vino, dejando un hilo de esperanza tras de sí, una promesa de ayuda. «No te quedes fuera». Suscríbete a Grietas ENL Corazón y recibe todas las actualizaciones directamente en tu dispositivo. Alma no esperó a que amaneciera, el tiempo era crucial. Despertó a Lía y Ruth y a Dorotea, quien dormía en un catre improvisado. «Tenemos que irnos ahora», susurró, la urgencia en su voz. Tomás estaba en el rancho. No había tiempo de avisarle. Decidieron tomar el antiguo túnel de la escuela, un pasillo subterráneo que los niños usaban para jugar a la guerra de indios y vaqueros, y salir hacia el arroyo seco, una ruta de escape secreta. Dorotea cargó a Rue, protegiéndola con su cuerpo. Alma tomó la mano de Lía, guiándola en la oscuridad. La noche olía a tierra húmeda y a peligro, una mezcla que helaba la sangre. El narrador sabe que el destino es caprichoso. Afuera, Silas había agotado su turno y Fernández aún no llegaba, un vacío en la vigilancia. Los hombres de Ward se adelantaron, guiados por la sombra que vigilaba la escuela, aprovechando la oportunidad. Cuando Alma abrió la trampilla hacia el arroyo, dos sombras se recortaron contra la luna, una visión aterradora. «Ahí están», gruñó uno de los hombres, su voz áspera y amenazante. Dorotea empujó a las niñas hacia atrás, buscando protegerlas. «Corran a la otra salida». Lía, sin soltar a Rue, buscó con los ojos un refugio, un lugar donde esconderse. Alma pensó rápido, su mente ágil en el peligro. «Dividámonos. Si nos persiguen a todas, nos atrapan. Yo los distraigo». Lía quiso protestar, pero ya no hubo tiempo, la decisión estaba tomada. Alma salió por el hueco, olió el frío cortándole la cara y se lanzó a correr hacia los matorrales, haciendo ruido a propósito, convirtiéndose en un cebo para los perseguidores. Los hombres la siguieron, cayendo en su trampa. Tomás llegó justo cuando vio dos sombras corriendo tras una tercera, comprendiendo sin palabras la estrategia de Alma. Ella estaba siendo cebo. Corrió tras ellos, el corazón latiendo en la garganta, la angustia asfixiándolo. Uno de los capataces levantó el rifle. El disparo rompió la quietud de la noche, pero el narrador evita ahondar en lo que el plomo provoca, en la brutalidad de la violencia. Baste decir que el ruido fue suficiente para alertar al valle, despertando a todos. Tomás se lanzó sobre el hombre, derribándolo con fuerza. El segundo, viendo venir a Silas y Fernández desde la distancia, huyó, su cobardía evidente. Alma se refugió detrás de un tronco con la respiración desbocada, el miedo aún palpable. Tomás la abrazó sin pedir permiso, un abrazo que transmitía alivio y preocupación. «Nunca vuelvas a hacer eso sola»,
susurró con voz rota, su angustia evidente. Ella respondió con lágrimas que no quería mostrar, pero que revelaban su vulnerabilidad. No iba a dejar que se llevaran a Leah, su determinación inquebrantable. El plan de Ward fracasó, pero Allen no se detendría por un tropiezo. Su ambición no conocía límites. Sé el primero en saber qué sucede a continuación. Suscríbete a Grietas ENEL Corazón y activa las notificaciones. A la mañana siguiente, una carta llegó al rancho, entregada por un mensajero de DRY Craig, trayendo noticias de un mundo más allá del valle. El periódico había publicado la historia, una denuncia pública de las atrocidades de Ward. Estafador del llano, Ward explota a viudas y enfermos, rezaba el titular, una verdad que ya no podía ser silenciada. Allen leyó el artículo con indignación contenida, su reputación, su bien más preciado, en juego. No podía permitir que su nombre se asociara a un escándalo de tal magnitud. Decidió cortar de raíz su relación con Ward y marcharse, distanciarse de la ignominia. Pero antes, enviaría a un emisario para comprar el terreno de Tomás directamente, sin amenazas, con una suma que pocos resistirían, creyendo que todo hombre tiene un precio, una debilidad intrínseca. El narrador sabe que Tomás ya había pagado su precio con lágrimas y promesas, con el sacrificio de su tranquilidad y la confrontación con sus miedos. El emisario llegó educado, con sombrero en mano, una imagen de cortesía que contrastaba con la brutalidad de Ward. Ofreció billetes nuevos, un contrato limpio y una salida elegante, una oportunidad para evitar más problemas. Podrá mudarse al sur, comprar un rancho más pequeño, educar a las niñas lejos de los problemas, le propuso. Nosotros solo necesitamos la franja norte. Tomás le sirvió café de puchero y escuchó en silencio, sopesando las palabras del emisario. Luego, señaló el granero todavía ennegrecido por el fuego, una cicatriz visible de la violencia sufrida. Ve eso, no se quema una casa para luego pedirla con cortesía. Dígale a su patrón que mi respuesta es no. El emisario sonrió como si esperara esa respuesta, una muestra de su conocimiento sobre la resistencia de Tomás. Entonces espero que también rechace lo que viene después, dijo, su voz cargada de una amenaza sutil. Se retiró sin más, dejando a Tomás con la certeza de que el verdadero asalto aún estaba por venir. Esa noche Tomás comprendió que el verdadero ataque no sería con fuego ni con hombres a caballo, sino con agua, la fuente misma de la vida en el oeste. Despertó al oír un rumor extraño, un zumbido subterráneo, un sonido que lo alertó. Salió con la lámpara y a lo lejos, hacia el norte, vio antorchas moviéndose rápido, una señal de actividad sospechosa. Se acercó con Silas, que había oído lo mismo, su instinto de protección activado. Descubrieron a 4 hombres cavando una zanja, desviando el arroyo subterráneo que alimentaba los pozos de Tomás, un ataque directo a su sustento. Si terminaban, el rancho se quedaría seco en semanas, condenado a la sequía y la ruina. No había tiempo que perder, la urgencia era palpable. El narrador, para no saturar de golpes la narrativa, elige un ritmo de batalla sin sangre, una confrontación de voluntades en lugar de violencia física. Tomás no usó balas, usó palas, la herramienta del trabajo honesto transformada en arma. Corrió a despertar a los vecinos, movilizando a la comunidad en defensa de lo que era justo. Vino Fernández con sus bueyes, Dorotea con cubos, Elías, el chico, con cuerda. Todos se unieron en una causa común. Entre todos derrumbaron la zanja que los hombres abrían, deshaciendo su labor destructiva. Hubo empujones, hubo caídas en el barro, hubo gritos, una lucha caótica pero sin derramamiento de sangre. Los intrusos, al verse superados en número y determinación, huyeron en la oscuridad, derrotados. La tierra, como si tuviera memoria, cerró sus heridas con el esfuerzo de muchos, con la colaboración de una comunidad unida. El agua volvió a su cauce, murmurando como una promesa cumplida, un símbolo de la victoria de la justicia.
Al amanecer, Allen entendió que no podía contra un pueblo despierto, unido en su propósito. Ward, por su parte, se encontró solo, abandonado por sus secuaces. Sus hombres ya no lo seguían. Su tienda comenzó a quedarse sin clientes, su negocio arruinado. El padre Graham no lo saludó en la calle y alguien pintó en su puerta: "Aquí no se fía la conciencia", un mensaje claro de repudio social. Ese tipo de castigo, más lento que un disparo, era mortal para un hombre que vivía de la apariencia, de la reputación que ahora había perdido. Ward comenzó a empacar, su reinado de terror llegando a su fin. Pero la historia, como una buena telenovela del oeste, necesitaba el cierre emocional, el momento en que cada personaje dijera su última verdad, su despedida del escenario. No te quedes sin descubrirlo. Suscríbete a Grietas ENL Corazón y ten acceso exclusivo a todas nuestras novedades. Una tarde, Alma encontró a Elías junto al corral, observando cómo Ruth intentaba alimentar a un caballo con demasiada hierba, una imagen de inocencia y bondad. «Me iré con mi madre a otro valle», dijo él, su voz cargada de resignación, pero también de esperanza. «No quiero vivir escondiéndome de Ward ni de mí mismo», confesó. Alma lo agradeció con una mirada, una expresión de gratitud sincera. «Gracias por avisarnos aquella noche. Puede que no lo sepas, pero salvaste algo más que vidas. Salvaste nuestra confianza en los extraños», le dijo, reconociendo el impacto de su acción. Elías sonrió ruborizado, con la humildad de quien ha hecho lo correcto. «Solo hice lo que era justo», respondió. El narrador deja que el primer amor adolescente se quede en una insinuación, sin promesas que pesen demasiado, en la dulzura de lo no dicho. Leah, más silenciosa, subió al altillo con Tomás. «Quiero leer más sobre Clara», dijo. «Quiero saber quién era la mujer que confió en mamá y en ti». Tomás le entregó el cuaderno, un legado de recuerdos. Clara era fuerte y dulce. «Tú tienes algo de ella en la forma en que te callas para escuchar», le dijo, reconociendo la conexión. Leah apoyó la cabeza en su hombro. «Papá», dijo por primera vez con la voz tan bajita que pareció un pensamiento, una palabra que llenó el corazón de Tomás. Tomás cerró los ojos un instante como quien recibe un regalo inesperado, un tesoro incalculable. «Aquí estaré», respondió. Ruth, que había vivido todo como un juego peligroso, comenzó a tener miedo de la oscuridad, la inocencia del juego transformándose en una comprensión de la fragilidad de la vida. Dorotea la ayudaba a dormir contándole historias de estrellas que cuidaban a los niños, un bálsamo para sus temores. Una noche, Tomás la encontró llorando en la cama. «Soñé que el fuego volvía», dijo ella con los ojos enormes, asustada. «El fuego es tonto, solo sabe subir. Nosotros sabemos bajar, escondernos, pensar. Por eso ganamos», respondió Tomás envolviéndola en una manta, su voz infundiendo seguridad. El narrador concede a los niños la sabiduría simple que cura, la capacidad de ver la verdad en la sencillez. Quedaba Ward. Él apareció de nuevo, flaco, con la barba crecida, cargando un bolso, una figura patética y derrotada. Llamó a la puerta del rancho de Tomás al atardecer, cuando las sombras son largas y el orgullo pequeño, el momento de la humildad. «Vengo a pedirte algo», dijo sin mirar a los ojos, su voz rasgada. «Déjame pasar la noche en tu granja. Mañana me iré del valle. Nadie me alquila una habitación, nadie me vende pan». Tomás lo observó largo rato. El hombre que había intentado quemarlo, robarle a las niñas, desecar su tierra, ahora temblaba como un perro bajo la lluvia, su poder desvanecido. El narrador sabe que el corazón del protagonista es un campo de batalla. Justicia y compasión se midieron en silencio, una lucha interna. Tomás abrió la puerta. «Dormirás en el cobertizo, comerás lo que haya y te irás al alba», sentenció. Ward sintió humillado, aceptando su destino. Esa noche, mientras el viento susurraba en las grietas, Ward lloró. Nadie lo vio, pero el narrador sí. Lloró no por arrepentimiento, sino por la caída, por la pérdida de su poder y su posición.
Sin embargo, a veces el mismo acto de morder el polvo abre grietas por donde entra la luz, una oportunidad para la redención. Al amanecer dejó un papel sobre la mesa de la cocina. Era una confesión escrita a medias, sin adornos, una verdad descarnada. Magdalena me debía. Yo hice la deuda imposible. Quemé su granero, intenté tomar lo que no era mío. Si algún día lo leen, sepan que yo fallé. Firmó con letra torpe. Tomás lo leyó y no supo si sentir alivio o más rabia, una mezcla de emociones. Guardó el papel en el altillo junto a los demás, un secreto más para su colección. No lo mostró al pueblo. Prefería que el castigo de Ward siguiera siendo la memoria de todos, no sus últimas palabras, sino el juicio implacable de la comunidad. Ward se fue con el sol en la espalda, su figura desvaneciéndose en el horizonte. Nadie lo despidió. Días después, llegó una carta desde DRY-Creek. El periódico había publicado una segunda nota contando cómo el valle se había unido y cómo un hombre llamado Tomás Herrera había ofrecido casa a 3 niñas en la nieve. Una historia de heroísmo y compasión. No mencionaba sangre, ni secretos, ni incendios. Hablaba de comunidad, de la fuerza de la unión. El padre Graham leyó esa carta en voz alta en la misa siguiente. El pueblo por una vez aplaudió en la capilla, un reconocimiento unánime. El tiempo, que todo lo acomoda con paciencia, trajo la primavera. Los brotes verdes empujaron la tierra dura. Las flores pequeñas salpicaron los alrededores del granero reconstruido, una señal de vida que renacía. El arroyo corrió claro, como si nunca hubiese sido amenazado, sus aguas puras y serenas. Tomás vio a las niñas correr por el pasto, escuchar el mugido de las vacas, reír cuando Ruth se cayó en un charco y salió empapada de barro hasta las cejas, la alegría desbordándose en el rancho. Alma, más serena, aprendía a leer mejor con Dorotea y ayudaba a Fernández con las cuentas, su mente ágil y dispuesta. Lía sembraba flores junto a la tumba de Clara y Magdalena, que ahora compartían un mismo sitio bajo el olmo, porque la memoria también se puede unir cuando la vida lo pide, trascendiendo las diferencias. Un día de finales de verano, Alma se acercó a Tomás con una decisión en la boca. «Quiero llevar tu apellido», dijo, «no para olvidar a Magdalena, sino para que nadie vuelva a decir que no pertenezco. Quiero ser Alma Herrera. Puedo». Tomás sintió que el mundo se detenía en ese segundo, el peso de la emoción abrumándolo. «Claro que sí», respondió con una sonrisa que no le conocían, una sonrisa de profunda felicidad. El narrador que aprecia los finales que sellan con actos sonríe también, reconociendo la belleza de este gesto. Lía, más silenciosa, guardaba el medallón de plata, un tesoro personal. A veces lo abría para ver la foto y recordarle a su madre que la promesa se había cumplido. Un lazo inquebrantable entre el pasado y el presente. Un atardecer se acercó a Tomás con un papel doblado. «Escribí algo para mamá. No sé a dónde mandarlo», dijo. Tomás lo leyó. Era una carta donde Elía contaba la vida en el rancho, lo que había aprendido, lo que aún temía, lo que amaba, una expresión de su corazón. «No se manda», dijo él. «Se guarda aquí», señaló el pecho, un lugar donde los sentimientos se atesoran. Lía lo imitó. Ese gesto sencillo fue testimonio del lazo entre lo que se fue y lo que quedó, un puente entre 2 mundos. El último hilo que faltaba era el nombre en el papel quemado, Allen. El comerciante no volvió a aparecer, pero envió un mensajero meses después con un mensaje cortés. «Retiro mis negocios del valle», decía. «No hay ganancia donde no hay reputación». El mensajero, antes de irse, confesó a Tomás que Allen lo había felicitado. «Dijo que eres el primer hombre que le gana sin disparar, que recordará tu nombre», reveló. Tomás no supo si aquello era un cumplido o una amenaza lejana. Decidió no darle vueltas, su mente enfocada en el presente. Había vacas que arrear, un techo que mantener, niñas que crecer, las responsabilidades de una vida plena. El narrador, omnisciente y paciente, observa la escena final. Una tarde dorada de trigo ondulando, con el granero nuevo reflejando la luz,
una imagen de prosperidad y paz. Tomás, sentado en el porche, afila un cuchillo pequeño mientras escucha las risas, el sonido de la felicidad. Alma enseña a Ruth a montar un pony, la paciencia y el cariño en su enseñanza. Lía riega el jardín, sus manos cuidadosas con la vida. Dorotea llega con pan fresco y miel, un regalo de amistad. Silas cuenta una historia exagerada de lobos gigantes que terminan huyendo de una oveja, el humor llenando el aire. Fernández trae un periódico doblado con noticias de la ciudad que ya no importan tanto, la lejanía de los problemas urbanos. El padre Graham pasa a saludar sin sermones, solo para probar el pan, la sencillez de la vida en comunidad. Tomás levanta la vista y por un instante ve superpuestas tres figuras en el umbral. Clara con su sonrisa suave, Magdalena con su mirada firme y él mismo, más joven con miedo a elegir, las presencias del pasado y el presente fusionándose. Ninguno habla, pero el mensaje es claro. La promesa se cumplió. Tres niñas llegaron diciendo que no tenían a dónde ir y él respondió que ya estaban en casa. Esa casa ahora tiene forma, olor, risas y silencios compartidos, un hogar construido con amor y resiliencia. No hubo tribunal, no hubo sentencia, no hubo papeles sellados por un juez. Hubo comunidad, hubo escarnio social, hubo perdón medido y castigo de exilio. Hubo una justicia que en el oeste se parece más a mirar a los ojos que a golpes de martillo. Ward se fue. Allen se retiró. Los nombres que dolían ahora son semillas, sembrando un futuro de esperanza. El narrador apaga su lámpara lentamente, la historia llegando a su fin. La historia termina donde comenzó, con una puerta que se abre al frío y una voz que dice: entonces ya estás en casa. Esta vez sin nieve, con el calor del verano y la certeza de que cuando vuelva el invierno habrá más manos para encender el fuego, más almas unidas en la adversidad. La verdad ha salido a la luz, pero los desafíos no han terminado. Sumérgete en la asombrosa travesía de Tomás y las tres enigmáticas niñas que cambiaron su destino para siempre. ¿Podrá este inesperado padre proteger a su nueva familia de las garras de un pasado implacable y de un enemigo que no se rinde? No te pierdas esta épica confrontación por la verdad y la supervivencia. Para ser el primero en descubrir las impactantes continuaciones de esta saga, asegúrate de suscribirte a Grietas ENEL Corazón. La aventura te espera.